Ok. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva transmisión de Adiestra. Este día tenemos el gusto de tener una súper amiga y una mujer muy preparada en el tema de recomendaciones para las pymes, recomendaciones financieras para pymes. En este sentido, pues tiene mucha relevancia este tema en nuestros días, dada la crisis económica que estamos viviendo en nuestro país a través de la pandemia, ¿no? Pero bueno, vamos a dar paso a esta sesión del día de hoy. Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar. Les voy a leer un poco de la semblanza de esta gran mujer que nos acompaña el día de hoy. Muy buena amiga, por cierto. Ella Muchas es la gracias. maestra María Julia Alarcón Juárez. Estudió Ingeniería Química en la Universidad Estatal del Estado de México. Tiene una maestría en Administración de Negocios. Es profesora de la Universidad VM Campus Toluca. Es directora también de una empresa que se llama Colágeno Hidrolizado Tech for Care. Es columnista en varios periódicos. Ha sido reconocida como mujer emprendedora por el TEC de Monterrey. Súper galardonada. Es una mujer que está certificada como consultora y capacitadora. Y entonces va a ser de mucho interés y mucho provecho la sesión del día de hoy. Pues bueno, sin más, los dejo con ella. Que los disfruten. Muchas gracias. Gracias, Zuli, por la presentación. Cabe destacar que la maestría es efectivamente en administración, pero la especialidad es en finanzas. Y esto es importante porque el tema que nos ocupa, pues son recomendaciones financieras precisamente para las pymes, ¿no? Entonces, permítanme compartirles la presentación. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí, ya está ahí. Listo. Bueno, pues la sesión se llama Recomendaciones financieras para pymes en la reactivación económica. Y esto de la reactivación económica, no sabemos si es dentro de un mes, 2 meses, o cuándo será que termine la cuarentena, la tan prolongada cuarentena. Sin embargo, creo que para cualquier empresa del tamaño que sea, lo que urge es justamente esa reactivación económica, porque no podemos estar esperando hasta que nos den luz verde para poder nosotros seguir consumiendo o produciendo o gastando o comiendo, etcétera. Entonces, me permití hacer una recopilación de información de, de algunos expertos y más adelante vamos a ver el listadito que ellos, en lo que coinciden varios expertos. Sin embargo, estos datos muy generales, creo que varios de nosotros los conocemos. Las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 52% del Producto Interno Bruto y el 68% de los empleos formales. Este es un dato muy importante y aunque año con año va variando la cifra, normalmente se mantiene en esos porcentajes. ¿Y esto qué quiere decir? Que aunque haya empresas muy grandes a nivel nacional, aunque haya empresas transnacionales aquí en México, de todas maneras, la mayor parte de los empleos y la mayor parte del PIB se genera a través de las pymes. Y dice aquí, 8 de cada 10 pequeñas y medianas empresas que suman casi 3/4 del empleo formal están en peligro de paralizar sus operaciones por el impacto de la pandemia. Y otras, esto fue al cierre de mayo. Sin embargo, nosotros ya tenemos cada día más cercanas cifras de empresas, microempresas, negocios que han ido cerrando durante la cuarentena. Y cada día es más evidente que hay, además de que cierran las empresas, pues obviamente hay más desempleo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, otro dato que se me pasaba a comentar es el 2 de abril, la secretaria general de la International Chamber of Commerce dijo que se necesita que haya estímulos y apoyos para las pymes si no queremos que mueran más de ellas. Otro dato importante es que podrían cerrarse casi 100,000 micronegocios y perderse alrededor de 1 millón de empleos.
Hemos escuchado durante los informes del presidente por las mañanas, la llamada mañanera, que él pretende crear alrededor de 2 millones de empleos. Sin embargo, nosotros como pequeños o medianos empresarios sabemos que no es nada fácil sumar un puesto más en nuestra empresa. Por ejemplo, si ahorita te dicen, oye, contrátate un contador o contrátate un administrador o contrátate lo que tú quieras, no es nada fácil abrir una sola plaza más. Algunos que hemos tenido la oportunidad también de trabajar para el sector público, sabemos que para generar 1, 2 o 3 plazas más, se tienen que pedir autorizaciones, se tienen que pedir presupuestos, se tiene que pedir, etcétera, etcétera, se tienen que hacer adecuaciones y tampoco es fácil. O sea, si no es fácil en el sector privado, tampoco es fácil en el sector público abrir plazas. Imagínense ustedes cuánto trabajo costará crear 1 millón o 2 millones de empleos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues nosotros tenemos que reactivarnos solitos. No tenemos que esperar la ayuda específica de un sector o del gobierno o de una asociación, sino nosotros tenemos que ver cómo vamos a realizar esta reactivación. Y algunas de las recomendaciones de los expertos dicen en lo operativo primero. Mantenga informados a sus clientes, que sepan que sigues ofreciendo tus productos o servicios, porque muchos de nosotros tuvimos que cerrar cortinas y de pronto pues pasaban los clientes, o aquí, por ejemplo, yo vivo en Toluca y en el primer cuadro, el presidente mandó cerrar todo el primer cuadro de negocios, cerraron todos los que son los changarritos, o sea, los que tienen ahí en el portal, su tiendita de lámina, pero también cerraron los negocios formales, también cerraron todos esos negocios que tienen años establecidos, como son restaurantes, como son ferreterías, como son negocios eléctricos, etcétera. Todos cerraron. Y muchas veces los clientes dicen, oye, pero yo sigo necesitando un foco, sigo necesitando un cable, sigo necesitando, etcétera. ¿Qué tienen que hacer? Lo primero es que tus clientes sepan que sigues ofreciendo tus productos o servicios. Obviamente, si tienes la capacidad de darles el servicio. Segundo, adapta su negocio a los nuevos comportamientos de los consumidores. Implementa dentro de lo posible las entregas a domicilio o por mensajería. Muchos de los negocios que han subsistido son los negocios de comida. No los restaurantes como tal en donde vas y te sientas, pero sí los que tuvieron esa flexibilidad de poder hacer entregas a domicilio, ya sea con personal propio o usando estas famosas plataformas, por ejemplo, la de Uber Eats o la de Didi o la que tú quieras, pero con los cuales son capaces de hacer las entregas a domicilio. Mucha gente implementó entregas en bicicleta, en motocicleta, etcétera. Dentro de lo posible, en nuestro negocio, hagámoslo. Esto, insisto, en la parte operativa. Ahorita veremos la parte financiera, pero dentro de lo operativo, todo lo que tú puedas hacer para adaptarte es lo mejor. Ayer tenía una clase en la que hablábamos del cambio y decíamos, las empresas más flexibles son las que sobreviven, son las que triunfan, las que dicen, no, pues yo me espero hasta que pase la cuarentena y entonces empiezo a ver, van a morir, o sea, muchas de ellas van a morir porque no sabemos cuándo va a acabar la cuarentena, independientemente de la pandemia, cuándo va a terminar la cuarentena. Ahora, ajuste sus campañas publicitarias, use las redes sociales, el internet y la venta en línea. ¿Cuántos de nosotros ya usábamos, previo a esta contingencia, cuántos de nosotros ya usábamos las redes sociales? Porque hay gente que sigue manejando, por ejemplo, los trípticos, los dípticos, las pancartas, ¿cómo se llaman? Se me va el nombre. Los murales, pues, que ponen en las calles y todo eso. Pero ¿cuántos de nosotros ya usábamos el internet? ¿Cuántos de nosotros ya usábamos las redes sociales para hacer publicidad de nuestro negocio? Bueno, pues ahora es tiempo de que la mayoría de nosotros, si no es que todos, las usemos. Y luego dice, observa a tus clientes y decide qué lugar tendrás en su nueva vida. ¿Y qué quiere decir esto? Aquí vemos una foto en la que están en la nueva normalidad, ¿no? En un restaurante. ¿Cómo tenemos que adaptarnos si queremos seguir siendo
de las empresas que vivan, que subsistan. Muchos hemos observado que hay gente a nuestro alrededor que está vendiendo ahorita cubrebocas, gel antibacterial, sanitizantes, ozono, servicios. Y nosotros decimos, híjole, pero yo lo que vendo no tiene nada que ver. Sí, exactamente. No tiene nada que ver y entonces ¿vas a subsistir o te vas a adaptar? Muchas veces creemos que nuestro negocio va a ser eterno, se va a quedar ahí. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los ejemplos más famosos que son estos de Kodak, ¿no? Y que murió porque no se adaptó, no se actualizó. Yo siempre les pongo el ejemplo de Correos de México, que se quedó en sus laureles viendo cómo llegaba el correo electrónico y no hizo nada. Y hoy, ¿quién usa correos? Nada más lo usan quienes van a entregar estados de cuenta de las tarjetas, los bancos, ¿no? Y muchos de ellos ya están dejando de hacerlo porque físicamente ya no están entregando casi nada. Entonces, yo les digo, en lugar de que Correos de México hubiera tomado al 75% de su personal y lo hubiera mandado a capacitarse en cosas virtuales, en cosas electrónicas, no, se fue muriendo. ¿Y cuántas personas se van a quedar sin empleo si no nos adaptamos a la nueva normalidad? Entonces, yo les quiero pedir que observemos nuestro negocio y veamos de qué forma se puede adaptar a la nueva normalidad. O la otra, que veamos en qué podemos diversificar. A lo mejor el nuevo negocio que se me ocurre no tiene nada que ver con mi negocio, puede ser. O puede ser que a mi negocio le dé una variación, una pequeña variación y que pueda adaptarme a la nueva normalidad. Entonces, les quiero pedir que tengan eso en mente. Y ahora sí, pasamos a la parte financiera. En la parte financiera, algunas de las recomendaciones en las que coinciden varias de las personas que ya han hecho recomendaciones, las voy a leer de corrido y después nos vamos a ir enfocando en cada una de ellas. Dice, en lo financiero, apóyate en las ayudas públicas y privadas. 2, el financiamiento adecuado y con las opciones de pago más beneficiosas para tu negocio. 3, disminuir los costos. 4, revisar los gastos. 5, quitar gastos no prioritarios. 6, hacer prórrogas de pagos. 7, buscar aliados. 8, establecer objetivos de pequeño y largo plazo. 9, mantener el control de gastos y preparar un flujo de caja ante crisis. Y entonces, ahora sí, vamos a analizar cada uno de ellos. Dice, apóyate en las ayudas públicas y privadas. Si bien esto es como, puede sonar como muy lógico, tendríamos que saber cómo es posible conseguir una ayuda pública. Porque si antes de la pandemia, antes de la cuarentena, no era fácil conseguir un apoyo público porque te piden todos los documentos, te piden que tengas un plan de negocios, te piden, y después entras a concursar con otros miles de pymes que están también solicitando estas ayudas, hoy tampoco va a ser fácil. Y no sé si recuerden, pero el presidente dijo que había unos créditos de 25,000 pesos para ayudar a las pymes. Y yo me pregunto, ¿a cuántas pymes puedes rescatar con 25,000 pesos? Porque aparte no eran ayudas, eran créditos. Y esos créditos tenían que pagarse. Y si no tienes ventas y si no tienes actividad económica, ¿cómo vas a pagar esos créditos? Sin embargo, bueno, hubo quien sí los tomó, pero fueron los menos. Y después tenemos que enfocarnos en los apoyos, ya sea, si no vamos a conseguir los federales, que aparte son mínimos, enfocarnos en qué apoyos estatales podemos conseguir. Segundo, ayudas privadas. Y por ayudas privadas, obviamente nos referimos a bancos, a financieras, a cualquier otro tipo de apoyo económico que podamos obtener de una parte privada. Pero normalmente en las ayudas privadas no te dan los apoyos así como así, sino normalmente te van a pedir pues una hipoteca o una garantía para saber que puedes pagar este crédito. Luego, dice, obtener el financiamiento adecuado con las opciones de pago más beneficiosas para tu negocio. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros sabemos cuál es el financiamiento adecuado?
y las opciones de pago más beneficiosas para mi negocio. Sé calcular cuánto es lo que mi negocio genera. ¿Me escuchan, Zuli? Sí, te escuchamos, Sí, Julia. sí te escuchamos bien, Julia. Gracias. Ya no están viendo la pantalla, ¿verdad? No, no se ve. Ok, la vuelvo a compartir. Sí, Ya. listo. Gracias. ¿Cuántos de nosotros sabemos calcular cuánto es el pago que yo puedo, con el que yo puedo cumplir quincena a quincena o mes a mes? O sea, sé calcularlo porque muchas veces decimos, ¿sabes qué? Como pyme o como negocio, tengo dinero en la bolsa. Ah, pues sí puedo pedir un crédito. O muchas veces llegamos al cajero y te aparece ahí crédito preautorizado y no sabes si tomarlo o no tomarlo, porque dices, es que tengo miedo de que sí pueda pagarlo o no pueda pagarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Otro. ¿En qué tiempo? Bueno, ese viene creo que abajo. Ajá. ¿En qué tiempo lo puedo pagar? Por ejemplo, si ese crédito preautorizado que te aparece en el cajero te dice a pagar en 2 años, ¿sé si puedo pagarlo en 2 años? ¿O sé si me voy a tardar 3 o 5 años en juntar ese dinero? 4, disminuir los costos. Sé qué son los costos porque muchas veces en la escuela me dieron una noción de contabilidad y me acuerdo que había una palabra de costos y una palabra de gastos. ¿Sé realmente qué son los costos? La que sigue, revisar los gastos. Sé qué son los gastos, sé la diferencia entre costos y gastos, porque es bien fácil dar estas recomendaciones, pero no sé si la gente tiene clara la noción de qué es un costo y qué es un gasto y si son diferentes o son iguales o qué es o cómo los manejo. Luego, quitar los gastos no prioritarios. Tengo que saber qué son gastos para después quitar los no prioritarios. Hacer prórrogas de pagos. Es, por ejemplo, decirle a mi proveedor, ¿sabes qué? Ahorita no te puedo pagar porque no he vendido, porque no tengo dinero, no tengo capital, no tengo liquidez, pero dame una prórroga. Y te va a preguntar, ¿ok? ¿De cuánto tiempo? ¿Sé calcular de cuánto tiempo? Luego, buscar aliados. Esta es una parte bien importante, la de buscar aliados, porque hay algo que en nuestra cultura nos hace sentir que todo mundo es competencia. Y muchas veces sí, efectivamente encontramos competencia en el vecino de enfrente o el vecino de enfrente ve que le va bien al negocio de la otra banqueta y quiere poner un negocio igual. Pero les voy a decir algo. No sé cuántos sepan que, por ejemplo, en China hay pueblos completos que hacen vidrio, pueblos completos que hacen plástico, pueblos completos que hacen papel, pueblos completos que hacen, y ellos no se ven como competencias, sino se ven como aliados. ¿Y qué es lo que hacen? Juntan los consumos de Juan, de Pedro, de X, Y, Z, suman todos los consumos y entonces ahora sí hacen negociaciones con sus proveedores y utilizan la economía de escalas para conseguir mejores precios. ¿Sí? Hacer eso. Aquí en México, en lugar de pensar que son mi competencia, tengo que buscar aliados. Y entonces lo que tenemos que hacer es, ¿sabes qué? Ejemplo, si toda esta cuadra es de taquerías o toda esta cuadra es de restaurantes o toda esta cuadra es de, ¿por qué no me lanzo y voy y saco una lista y digo, ¿saben qué? ¿Cuántos de toda esta cuadra esta semana van a consumir jitomate para que vayamos a la central de abastos o para que le hablemos a un proveedor y le pidamos que en lugar de venderme 1 kilo a mí, 5 kilos a ti y así, en lugar de eso compremos 2 toneladas de jitomate, 50 kilos de cebolla, 10 kilos de ajo, etcétera, para conseguir mejores precios. Esa es una muy, muy buena estrategia. Luego, dice, establecer objetivos de pequeño y largo plazo. Sí, pero para esos objetivos, de todas maneras, yo tengo que conocer los números. Debo tener el control de mis números, de mis cifras, para que con base en eso yo pueda establecer esos objetivos de pequeño y de largo plazo. Y luego dice, mantener el control de gastos y preparar un flujo de caja ante crisis. En otras ocasiones,
dado alguna sugerencia de, tú tienes, cada que tengas ingresos, tienes que separar tu dinero en estos rubros y uno de ellos es el de ahorrar. Y hay gente que me dice, Julia, ¿cómo voy a ahorrar si no me alcanza ni siquiera para pagar las deudas que traigo? Y eso es cierto. Pero ¿cómo vamos a poder saber cuánto tengo para cada rubro si ni siquiera lo he separado en rubros? Para esto, les voy a recomendar que tengamos un archivo como el que sigue. Esto es muy útil. Déjenme dejar de compartir esta. Y ahora voy a compartir esta. Miren, este es un ejemplo que es muy dinámico y es muy útil cuando apenas nosotros vamos comenzando con nuestro negocio, o no importa si ya lo tenemos establecido, pero si no tengo unos estados financieros que me prepare mi contador, yo los puedo armar. Aquí estamos pensando en que efectivamente voy a tener que solicitar algún crédito y aquí le pueden ustedes mover. Si quieren, luego les comparto a través de Zully este archivo. Y por ejemplo, aquí yo digo, ¿sabes qué? Voy a pedir al banco 100,000 pesos. ¿Sí? Aquí le puedo poner la tasa de interés al que me lo va a prestar el banco o la financiera o quien sea que me lo preste. 36%, 8%. La tasa de interés que me den, aquí la puedo acomodar. Y en cuánto tiempo me piden que lo pague. ¿De qué me va a servir esto? Va a servir para lo que les decía en la laminilla anterior. Si el crédito preautorizado que viene en el cajero me dice que lo tengo que pagar a 2 años, le pongo 24 meses, pongo la cantidad y pongo la tasa de interés que ellos me piden. Luego, ahorita van a ver a dónde vamos a ir a dar. Ingresos. Si mi negocio es de tacos, si mi negocio es de alimentos, voy a poner cada uno de los rubros, cada uno de los productos o servicios que yo vendo, ¿sí? Y voy a hacer una planeación de acuerdo con lo que yo ya tengo de histórico que he vendido en el último año. Voy a poner aquí la cantidad que yo he vendido el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, etc. El precio de cada uno de los productos o servicios que yo vendo. Y abajo viene la multiplicación para que yo sepa qué ingresos tengo por mes. Obviamente con esta cuarentena, con esta disminución o con este cierre de actividades, puedo poner algunos en cero porque no he vendido nada. Pero, ¿cómo pretendo yo irme reactivando? Por ejemplo, si venía vendiendo 3,200 piezas al mes, a lo mejor en este mes yo digo, ¿sabes qué? Seguramente este mes no voy a vender esta cantidad, pero voy a vender 400. En automático se va a mover la cantidad de abajo. ¿Sabes qué? De este ya no voy a vender 100, sino voy a vender 20. Voy a vender 30, voy a vender 50, voy a vender 60 y la cantidad se va a ir moviendo. ¿Esto para qué me va a servir? Para que yo pueda tener una noción de cuántos ingresos voy a tener este mes y de aquí en adelante, ¿sí? Segundo, gastos de operación. Ahora sí, vamos a enfocarnos en qué son los gastos. Los gastos son todo aquello que yo desembolso, tenga o no tenga ventas. O sea, aunque a mí el presidente me haya pedido que yo cerrara mi negocio, yo de todas maneras estoy pagando una renta. Que a lo mejor mi casero aceptó que en lugar de la renta total pague la mitad, entonces yo le pongo 1,125. Pero si él me la dejó igual en 2,250, yo ahí dejo mi numerito, ¿sí? De agua, ¿cuánto estoy pagando? De renta, de internet, de gas, de nóminas. Porque aparte nos pidieron que no dejáramos de pagar nóminas. Entonces, ¿cuánto estoy pagando yo de nóminas al mes? Y si este mes ya negocié con mis empleados o ya hicimos algún recorte o lo que sea, si este número puede ir cambiando, yo lo tengo que modificar aquí. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. No sabemos cuándo va a terminar la cuarentena. Por lo tanto, de aquí en adelante, pues yo espero que en lugar de los 28,000 esté pagando 14,000. O si puedo negociar aún más con mis empleados, por ejemplo,
tengo una amiga que ella negoció con sus empleados que no les iba a pagar más que cuando ellos fueran a la oficina, o sea, un tipo de guardias y nada más les iba a pagar por día. Entonces, el número que ustedes puedan modificar aquí es, se ve el beneficio. No sé si queda alguna duda o alguien quiere preguntar algo acerca de los gastos. Nos pasamos a los costos de ventas. ¿Cuánto voy a gastar yo en publicidad? ¿Cuánto voy a dejar de gastar en volantes? Por ejemplo, ahorita no voy a repartir volantes porque no hay gente, esperemos, ¿verdad? No hay gente en la calle, aunque ya ahorita muchos están ahí, pero ahorita no sirve repartir volantes. Ahorita todo lo que le inviertas, te recomiendo que sea en internet o en redes. Entonces, aquí si venía gastando 2,000 pesos, a lo mejor ahorita le voy a subir a 3,000 para que llegue a más personas, para que más personas sepan que sí estoy funcionando y que estoy dando servicios, etcétera. Pero voy a quitarlos de los volantes porque ahorita no voy a repartir volantes. ¿Sí me explico? Y luego me paso a la parte de costos, que la parte de costos es lo que yo me gasto directamente por cada pieza que produzca valga la redundancia, de un producto o de un servicio. Y así como en la parte de ingresos, yo por cada producto dije cuántos vendo al mes, ese mismo número es el que yo tengo que estar considerando en la parte de costos para saber cuánto me gasto por cada uno de ellos. Si yo digo, aquí son 3,240 piezas, abajo voy a poner cuánto me gasto en producir cada una de esas piezas. Y luego viene la multiplicación del número de piezas por el costo, ¿sí? Al final de este ejercicio, lo que voy a obtener es un resumen, nuevamente, de mis ingresos, de mi presupuesto del costo de ventas, de mis estimados de operación, de mis costos de producción, y esto me va a arrojar una utilidad, ya sea positiva o negativa, para el resto del año y para los siguientes años. Cuando yo tengo esto, yo soy capaz de calcular mi valor presente neto. Ahorita me enfoco en los conceptos, mi periodo de recuperación del capital, mi tasa interna de retorno y mi índice de valor actual neto. ¿Qué voy a lograr con esto? Lo que les decía al principio. Si te dice en el cajero, tiene un crédito preautorizado, o si yo me dirigí a una institución financiera a solicitar un crédito, o si voy a recibir el crédito del gobierno, yo tengo que saber qué tasa de interés me están cobrando, porque esta TIR que ustedes ven que estoy señalando ahorita es la que me va a arrojar qué interés es el que yo puedo soportar. Ahorita para fines del ejercicio, aquí le voy a subir las cifras. Para que veamos un poquito cómo se mueve. Miren, aquí ya se movió exageradamente hasta el 208 porque le subí demasiado. Pero con estos son mis indicadores. Es como cuando yo voy en un auto y veo mi índice mi indicador de la gasolina y veo que de pronto ya está muy pegado al vacío o que está muy lleno mi tanquecito. Estos son mis indicadores para mi negocio. Estas son mis recomendaciones financieras. Si mi tasa interna de retorno, veamos aquí es 208, es superior a la tasa de interés que me cobra el banco, la financiera o el agiotista o quien sea, yo sí puedo aceptar ese crédito. Pero si esta tasa interna de retorno que estamos viendo aquí, todos la ven, que es el 208, si fuera menor a esta tasa de interés que me están poniendo aquí, entonces no puedo aceptar ese crédito porque no lo voy a poder pagar, porque mi negocio no va a generar el suficiente dinero para poder liquidar ese crédito, ¿sí? La otra, el periodo de recuperación del capital. Esos 500,000 pesos que yo pedí prestados, que se ven aquí, ¿sí? Estos 500,000 pesos, yo los voy a recuperar, aquí dice que los voy a recuperar en 4 meses con estas cifras que le estoy dando en este archivito. Pero si aquí, como hace rato me salían unas rayitas, unos jeroglíficos, no voy a poder pagar este dinero en estos 24 meses
que me está pidiendo el banco, ¿sí? Entonces, no puedo tomar ese crédito. No importa si es del gobierno, no importa si es de la financiera, no importa si es del banco. Aquí mis números me dicen que yo no lo voy a poder pagar. Y si se dan cuenta, todos estos datos que estoy alimentando en esta tablita son unos datos domésticos, son datos que yo manejo. Son datos que yo conozco de mi producto, de mi servicio, cuántos vengo vendiendo al mes, cuántos creo que voy a vender de aquí en adelante si mi negocio sigue cerrado, pero estoy atendiendo a domicilio. ¿Cuánto me estoy gastando en luz, agua, renta, teléfono, etcétera? Eso yo lo sé. No son números que mi contador, con toda su preparación, tenga que elaborarme. Yo también lo puedo calcular. Mis costos de ventas yo los conozco. Ya voy a dejar de gastar en los trípticos, pero voy a gastar más en redes sociales. Luego, los costos del producto o servicio que yo estoy vendiendo, también los conozco. O sea, yo sé cuánto me gasto. Si voy a hacer un taco de al pastor, yo sé cuánto me gasto, o una costra, una hamburguesa, yo sé cuánto me gasto. Si mi negocio es por ejemplo, en mi caso, de Tech for Care, yo sé cuánto me gasto en cada producto que importo, yo sé cuánto me gasto en el maquilador, yo sé cuánto me gasto en la caja, en la etiqueta, yo lo sé. Entonces, estos son datos que nosotros podemos alimentar aquí y, si se dan cuenta, estos indicadores me dicen mucho. ¿Cuál es la tasa de interés que yo puedo aceptar en un crédito bancario? ¿Cuánto es el tiempo en el que yo lo voy a recuperar? Y estos otros datos, que son, vamos a decirlo, a largo plazo, son para poder hacer mis objetivos de corto y de largo plazo que mencionábamos acá en la lámina. Voy a regresarme al PowerPoint. Entonces, si se dan cuenta, abarcamos todas las recomendaciones que nos hacen los expertos. Y dice, apóyate en las ayudas públicas y privadas. Sí, ojalá todas fueran ayudas y ojalá todas fueran a fondo perdido, pero en realidad lo que nos están ofreciendo hoy en día son créditos. Entonces, yo no puedo aceptar cualquier tipo de crédito si no sé si lo voy a pagar o si voy a llevar a mi negocio a la pérdida total por tener que pagar estos créditos, y de todas maneras me voy a quedar con la deuda. Luego, el financiamiento adecuado y con las opciones de pago más beneficiosas para tu negocio. Ahora sí sé cuánto puedo yo estar pagando, siempre y cuando haya calculado la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación del capital, porque de otra manera yo puedo decir, sí, creo que sí junto el dinero para pagar a la quincena, pero no se trata de que después tengas que meterle dinero de tu trabajo a tu negocio, o dinero de otro préstamo al pago de este financiamiento, o dinero no, se trata de que tu negocio dé para pagar esto en tiempo y forma. Disminuir los costos. Ya vimos cuáles son los costos. Los costos son todo lo que está relacionado con la producción de cada unidad de producto o de servicio que yo genero. Y tiene que ver con materias primas, con mano de obra y con empaques y con materia prima, etcétera, pero todo relacionado con la producción. Si yo produzco más, mis costos aumentan. Si yo produzco menos, mis costos disminuyen. A diferencia de los gastos que dice abajo, revisar los gastos. Bueno, en gastos. ¿Sabes qué? Ahorita tenía secretaria, recepcionista, pagaba la renta de un local, pago teléfono, pago internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo ahorrarme? Los gastos son ligeramente más fáciles de ahorrar. ¿Por qué? Porque puedo decir, ¿sabes qué? Pues tristemente tengo que cerrar el local, pero ahora voy a manejar todas mis ventas en línea. Yo sigo produciendo mi comida, yo sigo produciendo mis tacos, sigo produciendo mis tamales, pero desde casa. Entonces ya no necesito el local. ¿Sabes qué? Voy a venderlos en línea. Ya no necesito tener ahí mi local abierto. Todo lo voy a despachar decíamos hace ratito, por plataformas, o voy a poner un repartidor, etcétera. Sí, pero entonces dejas de gastar en el local, pero vas a gastar en el repartidor. Eso hay que considerarlo. Pero los gastos son relativamente más fáciles de poder ahorrarse. Quitar gastos no prioritarios, vuelve a lo mismo. Hacer prórrogas de pago. Ahora sí, con mis cálculos, yo sí puedo saber en qué mes y en cuántos días voy a poder tener dinero, voy a poder tener liquidez para poder pagarle a mi proveedor. Ahora sí puedo hacer negociaciones con él, no al aire, no decirle, pues espérame un mes o espérame 2 meses, no.
sino con base en los cálculos que ya hice de mis ingresos, con base en los nuevos cálculos que ya hice de no estoy vendiendo 3,000 tacos, pero voy a vender 500, o no estoy vendiendo 50 hamburguesas, pero voy a vender 20, con base en eso puedo hacer una solicitud de prórroga para mis proveedores. Buscar aliados. Aquí ya decíamos, en lugar de ver a los otros negocios como competencia, veámoslo como aliados. Y otra cosa que me faltó decir aquí en buscar aliados, hay algo que muchos expertos están sugiriendo que es el factoraje, y es en ese caso tener como aliados a los bancos para que ellos puedan pagar previamente a mis proveedores sin que yo me desfalque y que yo pueda tener la recuperación de mis cuentas por cobrar, y yo le pago al banco, pero el banco mientras ya le pagó a los otros proveedores, a mis proveedores. ¿Qué gano con esto? Que mis proveedores sigan vivos y que no mueran más empresas, ¿sí? Establecer objetivos de pequeño y de largo plazo, les decía yo con los indicadores que me arroja mi archivo. Yo ahora sí puedo hacer planes de pequeño y de largo plazo. Puedo decir, ¿sabes qué? En este año no voy a remodelar, en este año no voy a cambiar de mobiliario, en este año no voy, pero sí voy a invertir en redes, sí voy a invertir en internet, sí voy a invertir en esto, y a largo plazo, como este archivo es dinámico, nosotros podemos ir modificando nuestros nuevos planes. Finalmente dice mantener el control de gastos y preparar un flujo de caja ante crisis. Ahora sí ya tengo cuantificado cuánto es lo que estoy gastando en renta, cuánto estoy gastando en publicidad, cuánto estoy gastando en mi negocio como tal, en mis costos, y ahora sí puedo decir si puedo tener un ahorro o no para prever para cualquier otra crisis. Pues son unas recomendaciones muy, muy concretas, muy pequeñas. Espero que les sirvan a todos, y les comparto el archivito de Excel para que ojalá les pueda servir. Si tienen alguna duda, por favor, háganme sus preguntas. Muchas gracias, Ju. Sí, me parece que es muy valioso todo esto que acabas de aportar. Para las MIPYMES es muy importante en ese momento que nos podamos apoyar de estos consejos y que pues podamos hacer este tipo de alianzas. Yo creo que va a ser lo prioritario en este momento, el poder trabajar desde casa, el poder hacer saber a nuestros clientes que seguimos laborando y que seguimos en pie de lucha. Me parece muy importante esta parte también que has mencionado del archivo que nos vas a hacer favor de compartir de Excel, porque muchas veces las MIPYMES carecemos de esa información. Trabajamos como Dios nos da a entender, al final de cuentas las cosas van saliendo, pero muchas veces, como bien dices, estos apoyos que nos están dando, que solamente son créditos, los podemos buscar tanto en gobierno como a través de instituciones privadas. Y si no tenemos este conocimiento de cuánto tengo que obtener para poder pagar, muchas veces nos endeudamos y convertimos el problema en mucho peor. O sea, nos entorpecemos mucho más de lo que nos podemos beneficiar a través de esos apoyos que a final de cuentas pues tendrían que ser para todo lo contrario, ¿no? Pero para esto es necesario esta buena planeación que tú nos estás ofreciendo y que nos estás apoyando, y te agradecemos muchísimo. Bueno. Sí, y mira, Zuli, muchas veces cuando pedimos una recomendación, esperamos recomendaciones como súper elaboradas, y no, miren, vayámonos a los swaps, a los futuros, o sea, cosas tan técnicas y tan financieras que es más difícil, uno, entenderlas porque tienes que ponerte a estudiar mucho, y dos, implementarlas en tu negocio porque somos pymes, ¿no? Eso le funciona pues, a las grandes empresas de que sí, amarren el precio del petróleo de aquí a diciembre o de aquí a junio del otro año, sí, pero no, nosotros somos pymes. O sea, nosotros tenemos que hacer cosas más prácticas y más flexibles, porque de otra manera nos va a comer el tiempo y nos va a comer la crisis y nos va a comer todo. Entonces, yo creo que estos son consejos bien sencillos que podemos implementar, y que si antes de la contingencia ya los deberíamos haber implementado, porque todos deberíamos tener una buena administración de nuestro negocio. Muchas veces lo dejamos pasar de largo porque el dinero va entrando y entra y sale, y como usted se va generando. Ahorita no.
ahorita debemos tener como mucho más cuidado y poner más énfasis en cuidar cada peso y centavo porque tenemos que recuperarnos, ¿no? Entonces, ojalá todo el mundo siga estos consejos que de verdad para hacer planes a corto, mediano y largo plazo, el archivo es maravilloso. Sí, sí, sí. Mira, hay una pregunta por parte de nuestros participantes. Sí, Gerardo Lubián dice, ¿cuál es la propuesta para los negocios que dependen de las grandes multitudes? de las grandes multitudes. Ujú. Uy, pues no se me ocurre un negocio así, o sea, como desconocemos cada uno de los negocios, ¿no? Sí, Pero, no sé, a lo mejor me imagino gente que vende en un estadio, quiero pensar, ¿no? ajá, sí, pudiera Quiero ser. pensar eso. Pues puede ser que, por ejemplo, si ahorita no sabemos que no va a haber eventos multitudinarios, entonces hay gente que, por ejemplo, ahorita está haciendo largas filas en los bancos, ¿no? O largas filas en los negocios porque no pueden pasar todo mundo al mismo tiempo. Pues si las personas vendían en un estadio, pues no va a ser la misma cantidad de gente, pero a lo mejor en donde encuentres más gente, pues ahora sí como cuando saben que va a haber un bloqueo en una carretera o algo, ves que empiezan a llegar todos los vendedores ambulantes, pues Ajá, ahora sí que será un trabajo, como decíamos, de buscar aliados y de avisar, sabes que en tal parte hay mucha gente formada, pues que empiecen a buscar ese tipo de multitudes, porque por lo pronto no va a haber eventos masivos, no va a haber ese tipo de conglomeraciones y va a ser mucho más difícil para estas personas que vuelvan a encontrar esa cantidad de clientes juntos. Entonces vamos a tener que ir buscándolos. O la otra, como decía, en la parte operativa, adaptar sus negocios. O sea, ver qué otro negocio puedo hacer o ver cómo puedo yo mismo diversificar. Como consultor te es difícil de pronto encontrar todas las soluciones porque no vives en cada negocio. Es más fácil para cada uno como experto de su negocio encontrar las soluciones. Pero a mí eso es lo que se me ocurre, pues hacer una alianza con los demás vendedores y esperar que ellos nos puedan decir dónde encuentran algún tipo de multitud, perdón, o la otra, diversificar, o la otra, empezar a vender en línea. Y vender en línea, pues es lo más multitudinario que puedes encontrar, ¿no? Que cuántos miles de clientes están ahí en la red esperando que tú vendas algo. Ahora, ¿cómo lo haces? Eso es ya de tu creatividad o también aliarte con algún consejero como una agencia o alguien de publicidad para que te diga, bueno, pues tus papitas o tus chicharrones o tus cervezas, podrías venderlas así, ¿no? O anunciarlas. Ahorita acuérdense que mucha gente como está en casa, hay mucha gente que quiere cerveza y a lo mejor botanas. Es que no sé, estoy adivinando porque no sé a qué se dedica esta persona, pero si yo vendiera papitas y botana y todo eso, créanme que muchos estamos así como con el antojo de la botanita o de la cerveza en casa. Entonces ya nada más es cuestión de ver cómo haces que llegue tu producto a la casa de esta persona, ¿no? Entonces, ¿cómo te anuncias? Pues en redes y buscar tener un buen manejo de redes. Fíjense que me da gusto porque en mi página un amigo muy querido que admiro mucho además porque es muy buen publicista, me ofreció un día sus servicios y me dijo, oye, es que te quiero manejar tu página y tus redes y no sé qué. Y yo decía, sí, claro. Y me hizo una presentación extraordinaria, de verdad. Esta persona hace unos trabajos súper profesionales, a diferencia de otros que llegan con la misma presentación para el que vende llantas, que para el que vende tortillas y que para el que vende... No, esta persona sí te hace un análisis así detallado de tu negocio y te compara contra tu competencia, etcétera, etcétera. Y él me dijo, tienes en tu página un engagement rate altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que publico le llama la atención a la gente participa, la gente interactúa, etcétera. Entonces, tienes que apasionarte de tu negocio y tienes que venderlo como si fuera el más bonito y tienes que hacer que sea el mejor para que además lo puedas presumir y no tengas que decir mentiras de tu negocio. Entonces, uno, conoce bien tu negocio, conoce bien tus ventajas competitivas, qué es lo mejor de ti que no tienen tus competidores y entonces presúmelo en redes.
y verás que es bien atractivo, verás que a la gente le llama la atención, vas a tener mucha interacción con las personas y ve cómo llegas a la casa de las personas, porque mientras estemos guardados en casa, todos tenemos antojos de botanas, de cervezas, de todo. Yo pensaba, ahorita la gente no está comprando ropa y he visto en redes que mucha gente está diciendo, oigan, ¿quién vende una chamarra de mezclilla? ¿O quién vende zapatos así? ¿O quién vende moñitos así? O sea, cosas que ni siquiera pensamos que en tu casa vas a necesitar. De verdad, la gente las está buscando, entonces usemos las redes sociales, pero usémoslas no para chismear o no para, digo, yo las uso para muchas cosas, pero tengo mi página profesional, la de Tech for Care, que uso para promocionar mi producto tal cual, y créanme que de verdad sí tengo mucha respuesta de la gente, entonces los invito a que lo hagan así. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra duda por parte de Hildebrand Ugalde. Dice, entonces, como pyme sería buscar alianzas con otras empresas y en la parte de talento humano, invertir en capacitaciones específicas. Es correcto, sí. Uno, las alianzas son bien importantes, por lo que les decía, o sea, si mi vecino de enfrente vende lo mismo que yo, ya por lo menos puedo saber que esta persona va a consumir lo mismo que yo. Si vendo comida, todo mundo va a consumir jitomate, todo mundo va a consumir cebolla, todo mundo va a consumir zanahoria. Entonces, ¿por qué no sumar mi consumo con el de mi vecino, con el del otro vecino, etcétera, etcétera? O sea, irme por toda la cuadra. Digo, aquí en Toluca les puedo decir, por ejemplo, la calle de Venustiano Carranza tiene muchos restaurantes, taquerías y demás. Entonces, ir con todos ellos y preguntarles, oye, ¿cuánto jitomate vas a usar hoy? ¿Cuánto jitomate? Y ir a comprar en conjunto. O sea, a lo mejor hoy me toca a mí, mañana a ti, pasado al otro, pero que sumemos todo el consumo que vamos a hacer para que consigamos mejores precios por economía de escala. Y la otra, lo que decías, es una de las principales recomendaciones de los expertos, invertir en capacitación. Y no en cualquier capacitación. Ahorita no me voy a poner a investigar cómo pinto una pared. Digo, a lo mejor quien se dedica a eso sí, pero yo si tengo un negocio de comida, ahorita lo último que me interesa es pintar la pared. O sea, no gastemos en cosas innecesarias, pero sí un curso a lo mejor de redes sociales, de community management, de finanzas, de pues de cosas que le sirvan a mi negocio para administrar mejor. Ahorita la administración es lo más importante de todo, administrar bien mis recursos, tanto el capital humano como la parte económica, como el dinero, los recursos, todos, o sea, de verdad optimizarlos. Y la capacitación es bien importante. Sí, exacto. Y de hecho también esta parte de las alianzas es fundamental en estos momentos porque, de hecho, con estas pláticas nosotros queremos cubrir la parte de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU y esta está cumpliendo perfectamente con una que es el número 17 que se llama alianzas estratégicas, que son, como mencionas, van a ser fundamentales en este momento, y el otro sería el 8, que es el crecimiento económico. Entonces, también con estos puntos nosotros queremos apoyar a las pymes que sepan que hay manera de hacerlo, como mencionas, a través de capacitaciones que sean importantes para poder desarrollar mucho mejor el negocio que estamos, ya sea que ya lo tengamos o que queremos emprender. Otro comentario que nos están haciendo es crear estrategias para el mercado digital sería la opción y entonces invertir en tecnología. Sí, voy a concluir lo de las alianzas. Alianzas, acuérdense, puedo hacer alianzas con mi competencia, o sea, lo pongo entre comillas competencia, con mis proveedores, o sea, los proveedores son sumamente importantes en esto, también con mis clientes. A los clientes a veces se les puede decir, oye, si me haces un pago anticipado, te puedo hacer un descuento de tanto. Entonces yo me capitalizo. Entonces mis alianzas son los proveedores, los clientes, los bancos, lo decía hace rato, ¿sí? Y mi competencia, ¿ok? Y invertir en tecnología, sí, definitivamente. Tengo que saber cuánto puedo invertir, ¿sí? Porque no es lo mismo ahorita, voy a comprar una supercomputadora, un ERP, un etcétera. De verdad, créanme, en lo que los pueda ayudar para hacer su CRP, o sea, los puedo ayudar. Cómo manejar a mis clientes, cómo hacer mi listado,
a quién ya le vendí, cuándo le toca volver a comprar, si su producto ya se le acabó en 30 días, si va a volver a comprar. Les puedo ayudar en el ERP y todo para que tengamos un control de nuestro negocio. Insisto, muchas pymes serían exitosas si tuvieran un buen manejo administrativo del negocio. O sea, si de verdad supieran, y se los digo porque no porque sea la super experta o siempre lo haya sido, no, sino porque eché a perder muchos negocios justamente porque no tenía ese control administrativo del mismo. O sea, decía, pues mira, ahorita ya no alcanza, le meto más de acá. Oye, ¿sabes qué? Es que ya se acabó esto. Sí, vayan a comprarlo. Oye, es que hoy no salió para la renta. Bueno, no importa. O sea, echas a perder tu negocio cuando le metes dinero de otra parte. El mismo negocio te tiene que dar para subsistir. No importa en qué época estés, tu negocio tiene que dar para subsistir. Si puedes invertir en tecnologías, excelente. Si no, tampoco te presiones en eso, sino para eso está Excel, aprovechémoslo, hagámoslo a nuestro tamaño. Estaba dando un día una plática de la cuarta revolución industrial y decía, sí, ojalá todos tuviéramos computadoras y ojalá todos tuviéramos ERPs y MRPs y todos compráramos SAP y demás. No, dice ahí, eso no funciona para las pymes. ¿Por qué? Porque no pueden invertir tanto dinero. Imagínense cuánto menos ahora en esta contingencia. Entonces, aprovechemos las herramientas baratas que tenemos, hagámoslo más doméstico. Exacto, podemos aplicar buenas prácticas y con eso va a ser de muchísima ayuda. Bueno, pues son todas las preguntas que tenemos por parte de nuestros participantes. Te agradecemos nuevamente, Julia, que nos hayas otorgado este tiempo. Me pareció excelente la ponencia. También quiero comentarles que la maestra Julia tiene también cursos de capacitación, entre ellos están planes de negocio, emprendimiento, gestión empresarial, finanzas para pymes, también algunos ISO 22000. Entonces, vamos a tener más información de estos cursos más adelante. Agradecemos nuevamente la participación de nuestra querida Julia. Muchas gracias, Julia. Van a escuchar más de ella a través de los diversos periódicos o medios donde ella colabora. Síganla, por favor. Son de gran ayuda todas las recomendaciones y toda la información que ella nos aporta, son de mucho valor. Y los invitamos para nuestra próxima sesión que vamos a tener la próxima semana, el día miércoles. El tema va a ser adaptación de espacios en los centros de trabajo. El objetivo o el tema tiene que ver mucho en cómo adaptar también el lugar o el espacio donde estamos trabajando, ya sea un local o oficina, para evitar los contagios. Sabemos que esto de la pandemia va a seguir por mucho tiempo y tenemos que estar preparados. Como bien ahorita lo mencionó Julia, hacer estas adaptaciones para las formas de trabajo, porque pues la vida sigue, debemos continuar y tenemos que estar preparados para ellos. Los tiempos de crisis son momentos en los que si no nos adaptamos morimos, entonces es importante enfrentarlos de la mejor forma. ¿Y cómo será esta? Pues capacitándonos y preparándonos, y si nosotros podemos apoyar, poner un granito de arena con estas pláticas, con gusto saben que nosotros lo hacemos. Pues muchas gracias nuevamente. Nos vemos pronto. Gracias, Ju. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Bonito día. Bonito día, bye.